emergency. Hopkins Hello? 2024. Do you need police, fire, or medical? I need the police, please. What's the address? I'm at BEH, at UNLV. Someone's shooting inside the office. Please hurry. Okay, all right, are you at UNLV? Yes. How long ago did you hear the shots? They're happening right now. How many shots have you heard? Like 5. I'm hiding under my desk. I closed my door. It's locked. La dicción de esta mujer daba cuenta del terror que estaba experimentando a lo largo de esos interminables minutos. La imagen que evoca es terrible. Aislada en su despacho, la señora buscó refugio bajo el escritorio, el cual utilizaba todos los días para cuestiones académicas. El ruido que provenía del pasillo traía desorden, caos y algo mucho más importante: la muerte. Si prestamos atención al llamado telefónico, notaremos que ahonda en la trágica sucesión de los hechos. I heard them screaming. Who did you hear screaming? I don't know. I think they were on the right of me. I'm on the 4th floor. Did you hear them say anything? No, just screaming. I heard the shots go and then I heard screaming. Okay. Do you know if anybody's injured? I don't know. I'm in my office. I closed the door. Okay. What do you hear? There's an alarm. That was an alarm. Okay. Okay. Who else is in the office with you? I really want to go home. Impresiona cómo podía ser capaz de provocar un horror semejante un simple individuo de carácter excéntrico, pero amable, como el profesor Polito. Así lo atestiguaba su propia página de internet, donde estaban recogidas las opiniones favorables que alumnos habían expresado sobre sus lecciones. Estos momentos de desesperación colectiva representaban el reverso de una existencia, la cual se conducía inexorablemente a su final. Pese a los llamados telefónicos al 911, los primeros en actuar fueron los policías de la facultad. Close. I got open door. Come on. Not be clearing upstairs. One more. What is your hand? Help! What is your hand? Adam García, jefe de policía de la Universidad de Nevada, fue quien rastreó a Tony Polito, y mientras se desplazaba por las instalaciones, dio inicio al tiroteo desde el 4º piso. La sirena indiscreta suponía la alerta de tirador activo. Al ser oída por estudiantes y docentes, estos optaron por esconderse en los salones o escapar del campus. Los policías, tanto de servicio como vestidos de civil, realizaron el camino contrario a todos ellos. Officers from both the University Police Department and the Las Vegas Metropolitan Police Department are rushing to the campus, knowing that mere seconds could make the difference between life and death for so many innocent people. As the first cop car rolls up to Beam Hall, panicked students continue to pour out of the building. Moments later, even more police descend onto the intense scene. If the shooter is still in the building, he will soon be massively outgunned. Tony Polito estaba equipado con una pistola Taurus de 9 milímetros, un casquillo de cartucho gastado ubicado en su recámara y 6 casquillos de cartucho activos puestos en el cargador. Asimismo, el profesor llevaba consigo 2 bolsas de cargador, 4 cargadores guardados en su costado izquierdo y 5 en el derecho. Además, el criminal contaba con una lista de objetivos, en la que estaban detallados los nombres, números de habitación y fotos de sus futuros blancos. Todos eran docentes. Mientras el pistolero seguía deambulando por la institución educativa, los agentes de la ley lo buscaban frenéticamente. Put your hands up! Please show me your hands! Clear. Show me your What is your hand? You guys see the shooter? No? All right. Go in, all right. I'm with you, go. Police, anybody in here? Show yourself! Clear. En su recorrido,
los oficiales hallaron en el suelo las tarjetas plastificadas que componían la lista de objetivos de Tony Polito. En ellas, pudieron cerciorarse de que el decano, el vicedecano y otros integrantes del plantel docente eran los blancos prioritarios para ser liquidados durante ese día. Más tarde, se supo que al menos 10 personas del listado estaban presentes en la universidad en los minutos de la balacera. Estos papeles se guardaron como documentos, en los que se asentaba la planificación de la brutalidad perpetrada por Polito. Police find 2 cards at the scene, each of them filled front and back with photos, names, staff titles, and room numbers. The names of 10 UNLV faculty members are found written on the cards, although none of them were among Polito's actual victims. Hasta este momento, Tony Polito había aparcado su auto en un estacionamiento cerca del Frank and Stella Beam Hall a las 11:29 a.m. Seguidamente, el atacante fue visto por las cámaras de seguridad, adentrándose en el recinto a las 11:13 a.m. La primera ocasión en la que el 911 recibió una llamada acerca de este caso sucedió a las 11:44 a.m. La velocidad que tomaron los acontecimientos es prueba del vértigo y la adrenalina que se adueñaron del perímetro durante el ataque del profesor. Tony Polito usó a su favor el desconcierto reinante, dado que él se podía hacer pasar como uno más en la multitud. Estas condiciones volvieron más dificultosa la misión de los agentes de seguridad. Los uniformados que arribaron a las inmediaciones del Frank and Stella Beam Hall estaban sumidos en la confusión. La información que poseían era escasa, dado que el hecho se estaba produciendo en el momento. Esto se notaba en el clima que se experimentaba en los alrededores del edificio. Perteneciente a la Universidad de Nevada, Las Vegas, era un día soleado, pero a ninguno de los estudiantes o profesores le interesaba, debido a que se estaban ocultando en un refugio o corriendo para salvar sus vidas. Los policías entendían que, por la gravedad del caso, era una necesidad de extrema urgencia la llegada de más refuerzos. El tirador debía ser detenido lo antes posible, porque a cada minuto podía cobrarse otra vida, e impedirlo era responsabilidad de los agentes de la ley. We're not standing by. Where is the shooter? Okay. Where was the person shot? I don't know that yet either. It just happened. Let's go. 7:15. Yeah, we're gonna need some additional units here. It's Beam, Baker, Easy, Adam, Mary Hall. We need you with us. Up to your right. Los oficiales debían prestar suma atención en lo que hacían. Esto era porque se habían apersonado policías de otras unidades y porque también había agentes de civil. Estos pormenores favorecían la incertidumbre que necesitaba causar Anthony Polito para actuar. Mientras indagaban la zona, los efectivos de las fuerzas policiales se preguntaban cómo sería posible atrapar al pistolero entre toda esa confusión. De forma inesperada, un rastro muy peculiar esclareció la incógnita sobre dónde buscar a Polito. Edwin, I need a boost! Nick. Wait up! That's the police! That's the police! Get in there! Get! A cada instante, los perseguidores se acercaban al homicida, lo cual representaba un buen indicio. Lo verdaderamente desalentador fue descubrir los cadáveres de sus víctimas diseminados en el suelo. El odio que el profesor Polito sentía contra sus propios colegas, que sí habían logrado trabajar en esa universidad, era inenarrable. Es por eso que hizo que 3 docentes pagaran esa frustración con su muerte y que otro quedara gravemente herido. 2 de las víctimas enseñaban en la Escuela de Negocios Lee. Se trataba del Dr. Jia Yan.
Jerry Chang, de 64 años, profesor de Sistemas de Información Gerencial, y de la doctora Patricia Navarro Vélez, de 39 años, profesora de Contabilidad. En cuanto a la tercera asesinada, se la identificó como la doctora Naoko Takemaro, de 69 años, profesora asociada de estudios japoneses en la Facultad de Artes Liberales. Hubo un cuarto damnificado, el doctor Daraboth Botrif, de 38 años, profesor de Economía, quien sufrió heridas de gravedad, aunque pudo restablecerse con el tiempo. Al tener en cuenta estas muertes, la situación se tornaba aún más angustiante. Anthony Polito estaba dispuesto a las peores cosas y alguien debía detenerlo cuanto antes. En este sentido, la nueva incorporación se sumó a las agencias de seguridad que habían llegado a la universidad. Al Departamento de Policía de la Universidad y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas se agregó el FBI a la zona de peligro. Y para colmo, la comunicación entre las diferentes organizaciones no era la misma, lo que causó estragos en el hotel. El grado de exigencia máximo, que puso en vilo a toda la residencia universitaria, trajo consigo errores en la logística conjunta de los uniformados. El más mínimo error podía poner en jaque la supervivencia de muchas personas. Era un nivel de responsabilidad que pocos podían soportar. With the FBI, the Las Vegas Metropolitan Police, and the University Police all working in the same building, the threat of friendly fire is considerable. Con todo, fueron los integrantes de la policía universitaria quienes llegaron primero a enfrentar a Polito. Pero no solo eso, también fueron quienes lo pudieron hallar. El privilegio estuvo a manos de 2 detectives de dicho organismo, quienes vislumbraron al doctor Anthony Polito armado con su pistola. 2 University Police detectives then confronted the suspect and engaged in a gun battle which neutralized the threat. These 2 detectives are heroes. They risked their lives in order to save countless others, and as the sheriff pointed out, what could have been a bloodbath. El tirador había conseguido salir del edificio, y fue precisamente ahí, fuera del Beam Hall, donde se produjo el fatídico encuentro. El abrigo largo y negro del profesor Polito ahora se destacaba por la ausencia de las demás personas, que habían huido despavoridos o se habían encerrado en las aulas. Quedó grabado cómo otros agentes se habían cruzado antes con el tirador, pero al no haberlo reconocido, lo ahuyentaron como si fuera un profesor confundido de esa misma facultad. As a description of the suspect goes out over the air, perhaps a few officers are recalling an encounter they had only moments after entering the building. Get out! The officer's failure to identify the shooter may be regrettable. En una mañana, el desempleado profesor Polito pasó de ser un individuo más a una pesadilla. Si no les hubiese quitado la vida a inocentes, podría decirse que su figura era cómica. En un sitio de internet, se autoexaltaba al enunciar que había descifrado el enigma del asesino del Zodíaco, o que había resuelto el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El final de Tony Polito fue la conclusión de sus idealizaciones, las cuales llegaron muy lejos y causaron dolor a seres humanos. Yep, we're here. The killing of the suspect was mercifully clean, but with bullets whizzing through the air, it's a small miracle that it went as well as it did. Ya era casi el mediodía cuando los agentes policiales de la Universidad de Nevada, Las Vegas, tiraron a matar a Polito.
Este salía despreocupadamente del edificio Frank and Stella Beam Hall y recibió varios impactos de bala por todo el cuerpo. En total, constaban 6 heridas: en la cara, el cuello, el pecho, el abdomen, el codo y la pierna de Tony Polito. El enfrentamiento terminó a las afueras del edificio cuando el agresor fue abatido por 2 agentes. La escena resultó de un patetismo sorprendente. Él caminaba prácticamente aturdido hasta que se acercó a los agentes que lo apuntaban. Al igual que los profesores, que sí habían logrado ser aceptados para trabajar en la universidad, Tony Polito terminó tirado, tieso, pero el desenlace de su existencia no sería recordado con lágrimas por nadie, sino con asco y repulsión. Los registros forenses señalaron, además, que 3 de los proyectiles traspasaron su corporalidad. El profesor no era más que un lunático. Resentía a cada uno de sus colegas de esa institución porque tenían lo que él quería, pero no era capaz de conseguir. Law enforcement analysts would later assess Polito as suffering from delusions of grandeur alongside an inferiority complex. This conclusion was arrived at in part due to Polito's personal website, which was filled with positive reviews of his classes from students. Los estudios de laboratorio indicaron que el difunto Anthony Polito estaba bajo efectos del tadalafilo, mejor conocido como Cialis. Este medicamento se receta para el tratamiento de la disfunción eréctil. Los análisis de sangre también dieron positivo en oxicodona, un opioide altamente adictivo que suele usarse para aliviar los dolores intensos. El profesor desocupado tenía 15 nanogramos por mililitro de oxicodona en su interior, cuando la dosis recomendada en adultos es cada 6 horas 5 miligramos. El asesino había preparado otras maniobras curiosas antes de emprender el viaje de la violencia. One additional nugget is right before we walked into this briefing, I learned that in the screening of those envelopes that we were able to intercept after going through 14,000 pieces of mail and identifying the 22 that were sent, the first letter that we opened had an unknown white powder substance in it. Our armor unit and detectives are out currently processing those envelopes. Polito se aseguró de que llegaran unas cartas que envió a miembros de facultades del país. Lo hizo antes del asalto. Los sobres se mandaron sin figurar el remitente. En consecuencia, se concluyó que el polvo blanco hallado en uno era inofensivo. Lo que decía el escrito mareó a los detectives, pues supone una duda que el caso dejó para no resolver. La malicia de Tony Polito produjo, además de las muertes y heridas a los profesores mencionados, una serie de secuelas psicológicas en gente que estuvo expuesta a esa vorágine de perdición. Muchos estudiantes padecieron ataques de pánico como reacción al peligro. Entre tanto, otros tuvieron que recibir atención médica por los golpes y heridas leves producidas por la huida desaforada. We were really nervous, so we barricaded all up and just started watching the windows with a couple other kids to just see what we could see, and we saw students running out in single file lines with their hands up, scared. Whittington, de 33 años de edad, había sido alumno de Anthony James Polito en la Universidad del Este de Carolina. Si bien éste impartía la clase de introducción a la gestión de operaciones, él también daba temas poco relacionados con la materia. Polito hablaba con especial énfasis de la ciudad de Las Vegas, en una forma que, a todas luces, parecía obsesivo-patológica. Polito had recently lost his adjunct professorship at Roseman University of Health Sciences in nearby Henderson, Nevada. Authorities confirmed that he applied to many institutions of higher education throughout the state and was met with only rejections, including 4 from UNLV. Quizás el sueño de su vida había sido vivir allí, dando clases en la universidad del lugar, y al no poder cumplirlo, ideó su plan macabro. Algunos podrían comparar en menor escala esta historia con la de Hitler, cuando no fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena. La frustración de uno puede volverse la destrucción de muchos más. As tragic as Polito's actions were on December 6th, he may have had even more terrifying ambitions. The intense law enforcement response may have saved more lives than we will ever know. De esta manera llegamos al final del video.
Si te gusta este tipo de contenido relacionado a los tiroteos masivos en Estados Unidos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo Bélico. Gracias por acompañarnos.